con ustedes. Gracias. Viernes, fin de semana, Medio Sport. Recuerden, Alex Boy, Zulú, Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey. Al lado de la cancha, frente a la cancha y al lado Joselito, las mismas Ramón Cáceres. Max Flow, de todo en celulares. Recuerden que para la contaminación sónica, para todas estas cosas, los problemas que está dando el avance del mundo, estas redes, la internet, el 5G, nos contamina, nos sirve tanto, pero también contamina el medio ambiente, pero sobre todo el ser humano. Hologramas cuánticos, 849 642 1616. Recuerden que viene el seminario, viene la llegada oficial de Quantum Lifestyle y viene Ray Schickel y otros miembros que son la cabeza, mírenlos ahí, y estarán aquí las dos principales representantes, sobre todo la líder, que es Kenny, una eficiente profesional, una mujer de negocio y de mucha visión, asistida por su Aileen. Son las dos personas que dan la cara, que van a recibir a dos médicos ecuatorianos, a este señor que es el líder y el que prepara los cuantogramas, Ray Schickel. Él es más alta en Estados Unidos, vienen aquí a dejar instalados oficialmente los hologramas cuánticos y de ahí se van a otros países y a otros continentes. Eso es el futuro y el presente. Hologramas cuánticos para evitar contaminación. También vienen los cuantogramas, que son unos parchecitos finitos, redondos, de diferentes colores, que sirven para ayudar al organismo a que la sangre se purifique y vaya a auxiliar a cada órgano del organismo donde lo necesite y donde haya problemas y deficiencias. Hologramas cuánticos. Hoy, como le digo, viernes, tenemos una entrevista interesantísima con Marco Severino y Mundo Minero, que ahora va a estar algunos viernes, otro día será jueves, dependiendo de la programación que tengamos, las obligaciones de Marco y las mías. Pero siempre estaremos con ustedes, dándole seguimiento, comentando el cambio, que esperemos que cada día se consolide, que se rompan los obstáculos y que se evite como esa acechanza que hay en ciertos organismos, porque es muy bien. Doña Milagros con la ética tiene que estar chiva, previsora, pero hay que tenerle confianza a los compañeros que se le ha dado la oportunidad a los pocos de que vayan a ejercer el poder. Hay que crear confianza en el PRM como el partido de gobierno y en sus fuerzas aliadas. Ese 7% que dio a que Luis se fuera en primera vuelta, sino así no se le ganaba a Danilo. Recuérdense todo lo que tuvo que hacer aquí para ganarle a Danilo. Hay que felicitar, en Haití se comienzan a dar visos de lo que dice Estados Unidos y de lo que dice el gobierno del cambio y los dominicanos. El problema de Haití y de los haitianos es en su territorio, de aquel lado, allá, pero tienen que los haitianos crear conciencia, esa sociedad, y ellos mismos depurarse, limpiar las bandas, apresarlas, combatirlas y acabarlas, diezmarlas, porque con la buena voluntad se puede. Siempre en el mundo los ciudadanos buenos son mucho más que los malos. Aquí lo vemos en esa policía. Aunque hay tanta maldad, tanta corrupción, pero vemos que apareció un serio, hasta ahora duro, un poco fuerte, pero aparecen voces que lo defienden por cada cosa. Ahí vimos un ejemplo que lo están defendiendo gente del este, cuando él estuvo allá, que llamó a un jefe de capo y se le empantonó y le dijo: usted no puede andar aquí con escolta.
porque ni yo, que es el que me sale, ando con escolta. Y serie de cosas. Y qué bueno que así sea, porque siempre hay esperanza en la sociedad. Cuando los bien intencionados nos unificamos con conciencia, decidimos ayudar al país, avanzar a la sociedad y a que la justicia, la cultura de paz, democracia y transparencia, fundamental, transparencia, sea lo que se imponga, sea lo que nos guíe, pero tiene que ser con una cordura de paz. Por más corruptos que hayan sido esta gente, ustedes mismos a mí, como me ha llamado un par, deja tu pique, Sócrates, déjate tu comiquería. Gracias, no me pongo guapo. Se lo agradezco a mis amigos. Porque a veces la indignación se le va a la cabeza y a los pies y a las manos, no es ahí, es a la conducta que tiene que ser la indignación. Entonces uno dar el ejemplo con una conducta más digna, más sosegada, porque lo que dice el presidente Abinader, lo decimos nosotros, lo decimos todos, es que es con el ejemplo que se predica. Si usted no está haciendo una cosa como debe ser, si usted no respeta, no diga que ni exija que los demás respeten. No sea tan Danilo y tan Lionel y tan PLD, que gracias que superamos eso. Y gracias que nuestra justicia ha dado la cara, ha emergido el primer brazo, que es la Procuraduría, el que investiga, la Fiscalía, que es el que le instrumenta todo para servírselo a un juez, y ese juez pueda dictar arresto primario, y después se abran los procesos, se pueda debatir y que un juez le llegue las condiciones, las pruebas, las documentaciones reales, legales, que no puedan exigir ni habrá disparate en los corruptos ni los delincuentes para que esa sentencia llegue. Fíjense que bueno, como dijo uno de la cabeza de la Procuraduría, la pesca, que se acabaron las vacas sagradas, que se acabaron en que los uniformes se podían esconder muchos maleantes y la corrupción. No importa que sea gris, que sea beige, que sea azul marino o que sea caqui, el beige, o blanco, la marina. La Fuerza Armada es una cosa, es el cuerpo para proteger la territorialidad y por sí los ciudadanos. Pero la policía, que es el cuerpo de orden público, el CRIS, con disciplinas diferentes, pero todos tienen que manejarse con transparencia y con respeto, desde el más encumbrado, que es el director, el ministro de la guerra, hasta el brazo más abajo, con respeto hacia nosotros, para nosotros guardarle el debido respeto, la consideración y tener la disciplina para que ellos nos dirijan, para que ellos hagan respetar la ley, pero con respeto a las libertades públicas, a la vida ciudadana, no con atropello, no con malas palabras, no insultando, es respetando. Es diciéndole a un ciudadano, usted acaba de enfrentar y tal, usted ha cometido tal delito, y yo tengo el deber de decirle que usted está bajo arresto, y usted tiene que saber que puede llamar a un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una cultura de paz, democracia y transparencia, basada en el respeto mutuo. Porque como decía ese gran adagio, el derecho ajeno comienza donde terminan los míos. Y así es que debemos proceder y así es que debemos actuar. Ya nos despedimos porque les recordamos que atrás viene Mundo Minero, Marco Severino, con una importantísima entrevista con un técnico en el área de la investigación económica, que va a hablar de Cámara de Cuentas, va a hablar de Procuraduría y de las leyes adjetivas. Disfruten de ese fin de semana, disfruten esa entrevista y hasta la próxima. Un feliz fin de semana, disfrutemos todo. Y hoy concluye la semana aniversario
de esa distinguida dama y nuestra amiga, Cecilia Vargas Lemonier, la tía del Truchi, de mi querido hermano Luis Vargas. Felicidades, hoy que concluye doña Cecilia, distinguida dama, su semana aniversaria. A esta hora no la acompaño con mi copa de vino, pero hoy, aunque sea por la virtual, nos estaremos despidiendo la celebración de su semana aniversaria. Pasen buen fin de semana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a GDM, Canal 74, en el proyecto Frente a ti de Sócrates Grullón. Hoy, en nuestro Reflexiones y Perspectivas con Marcos Severino. Como será costumbre nuestra traer un invitado a la semana, hoy contamos con la participación del destacado economista y mercadólogo Salvador Sanó. Salvador, quien es una persona muy experimentada en lo que son los ámbitos de la mercadología y la economía en nuestro país. Además de ser un excelente mercadólogo y economista, fue director de nóminas gubernamentales desde la Contraloría General de la República, así como planificador y desarrollador del Servicio Nacional de Salud. Adicionalmente a estas funciones administrativas, Salvador ocupó el puesto de asesor administrativo y financiero de la OISOE. Tenemos un plato fuerte con Salvador, así es que vamos a prestar atención. Buenas tardes, Salvador. Bienvenido por primera vez a nuestro programa y esperemos que falten muchas más. Claro que sí. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a los amigos televidentes. Espero poder tener una participación que aporte bastante elementos de juicio
y de conocimiento a los amigos televidentes para edificación general, porque siempre es bueno el conocimiento para uno poder interpretar las noticias y convertirse cada vez en mejor ciudadano, con mejores herramientas para ejercer el control social, que precisamente es uno de los elementos constitutivos del control del sistema de fiscalización y control de la gestión administrativa del Estado, que es uno de los temas principales que vamos a tratar hoy. Perfecto. Salvador, tú sabes que como conversamos fuera de cámara, este tiempo se nos hace sumamente breve, razón por la que vamos a entrar en materia inmediatamente. Efectivamente. Mira, Todo suyo. en estos días se está hablando mucho de corrupción, de impunidad, de falta de control y un sinnúmero de cosas que vemos que abogados, periodistas y un sinnúmero de opinadores nacionales, tanto en los medios formales como en las redes sociales, viven tocando, muchas veces hasta sin tener conocimiento de causa de los temas. Por esta razón, a nosotros y para edificación de nuestro público, nos gustaría que tú empieces este pequeño encuentro haciendo una diferenciación de lo que es la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Que nos mencione cuáles son las leyes que las regulan y por sobre todas las cosas que distingas los roles de cada una de estas dos instituciones. Efectivamente. Muy buena pregunta, amigo Marcos. Pero antes de contestar la pregunta de manera puntual, me gustaría resaltar la genial introducción que le hiciste a la pregunta, porque el gran ausente en todo este debate que se ha suscitado recientemente a nivel de los medios de comunicación e incluso en todos los corrillos políticos, el gran ausente ha sido la figura del experto, del perito y el auditor. Sí. Tú lo que oyes muchos a políticos, ¿verdad?, y empresarios y a gente que no está familiarizado con opinadores, la normativa, opinadores. Opinadores, opinando, hablando de cosas que por lo regular desconocen. Efectivamente. Pues bien, contestando de manera puntual la importante primera pregunta que me haces, el Sistema Nacional de Fiscalización y Auditoría de la Gestión Pública está conformado por dos grandes órganos rectores que están regidos cada uno por su ley específica. El primero es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que está regido por la ley número 1004, que es el órgano rector del control externo, es decir, del control post. Control post significa de la fiscalización de los hechos administrativos, financieros y económicos que han ejecutado las instituciones públicas que entran dentro del ámbito de su ley, que es la 1004, de la fiscalización ya después que ya han sido ejecutados esos hechos administrativos y financieros, que aplica diferentes tipos de auditoría: auditoría financiera, auditoría de gestión, auditoría de procesos y auditorías especiales o investigaciones especiales. El otro órgano rector de ese sistema, de ese gran sistema, es la Contraloría General de la República, que está regido por la ley 1007, que se llama Ley de Control Interno. La función de la Contraloría General de la República es desarrollar las normas básicas de control interno, que en el argot gubernamental todos los empleados públicos siempre la conocimos por NOVASI y se conocen como NOVASI, normas básicas de control interno, que son un conjunto de normas fundamentales que son de aplicación obligatoria, por la cual tienen que regirse las instituciones públicas en su ejercicio, es decir, en la gestión, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional que está establecida en la ley que le dio origen a esa institución específica, una función que es delegada por el presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la administración pública, que es la 247-12,
que todas las instituciones son o descentralizadas o desconcentradas o autónomas dentro de ese campo de clasificaciones que le permite la ley 247-12. ¿Por qué existe esa delegación o esa descentralización? Porque obviamente el presidente de la República, en un estado tan grande como es, y un país con tantas provincias y un país ya con un Producto Interno Bruto como el que tenemos en este año, no puede darse el lujo de que todo esté centralizado en el Palacio Nacional y en las ejecutorias y en las direcciones del presidente de la República. Entonces, como el presidente de la República es el jefe político de la administración pública, delega esas funciones en funcionarios que son nombrados por decreto. Entonces, en ese ámbito entra lo que se llama el control interno. Pero quiero, antes de pasar al punto siguiente, destacar algo muy importante, y es que la responsabilidad fundamental de la Contraloría General de la República es elaborar, actualizar, fiscalizar la aplicación de esas normas básicas de control interno. De la gestión institucional, la responsabilidad es aplicarlas, esas normas de control interno, y elaborar lo que se llaman las normas complementarias. Oye, mira, de manera que la Contraloría General de la República, para terminar la idea, tiene unas unidades de control interno que operan dentro del espacio físico de las instituciones y le hacen el control post, es decir, revisan que la institución se ocupó de manera razonablemente efectiva de aplicar las normas de control interno antes de que esos expedientes de pago pasen al circuito de pago que sigue en la Contraloría. Bueno, precisamente mi pregunta iba en ese tenor, que estableciera para nuestro público, porque tú sabes que los que hemos participado activamente como parte de la administración pública sabemos algunas diferenciaciones de las cuales estamos hablando, pero no podemos suponer que todo el que está viendo este programa sabe previamente de lo que nosotros estamos conversando, y el objetivo nuestro es edificar. En ese sentido, me gustaría, Salvador, que tú explicaras un poquito más detallado. Cuando hablamos de Cámara de Cuentas como control externo y de Contraloría General de la República como control interno, ¿qué significan estos dos roles de control? Ya dijiste que la Contraloría General de la República tiene, o por lo regular tiene, técnicos que están despachando desde las mismas instituciones. Pero abúndame un poquito más acerca de las funciones prácticas de lo que es el control interno y de lo aplicado por la Contraloría General de la República y lo que es el control externo, ya cuando las cosas deben ser ejecutadas por la Cámara de Cuentas. Excelente. Fíjate, y para edificación, y estoy de acuerdo contigo que hay que desmenuzar un poco más esos diferentes roles. Fíjate, cuando hablamos de control interno, el control interno está compuesto por, primero, la ley que le da origen a la institución que define la misión institucional. Una buena gestión en cualquier institución pública es aquella gestión que garantiza de la manera más eficiente, eficaz y económica posible, sobre todo de manera transparente en el uso de los recursos públicos y de manera amigable con el medio ambiente, porque también hay compromisos del país por vía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030, y todas las instituciones públicas, esos son compromisos transversales a la gestión pública, de manera que todas las instituciones públicas dentro de sus planes estratégicos institucionales y dentro de sus planes operativos tienen metas y compromisos asumidos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, cuando hablamos de control interno, estamos hablando de la razonabilidad, de la medida en que las instituciones cumplen de la manera más efectiva posible con todo el marco legal y normativo. Eso significa, con el tema de la contabilidad, tener un sistema financiero organizado y adecuado, oportuno, que elabore los estados financieros, que que respete la ley 200-04 de libre acceso a la información pública, que garantice que cualquier ciudadano
dentro del ejercicio de su derecho al control social, solicite cualquier información sobre la gestión de esa institución o de ese funcionario y se le provea esa información de manera oportuna, de que se lleve un sistema de contabilidad organizado, que siga las normas de la ley que emana de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que es la ley 12601, que exista un sistema de archivo que cumpla con la ley general de archivos, de manera que no se pierda la información, que no se pierdan los soportes físicos de los expedientes, de que se utilice la herramienta del CIAFE, que es el Sistema de Información y Administración Financiera del Estado, que establece la obligatoriedad del uso del CIEF, que es el Sistema de Información Financiera del Estado, que establece la obligatoriedad del pago por vía de transferencia electrónica, con la eliminación del pago en cheques. Eso es importante. Sí, sí. Que hay mucha gente todavía que cree que en las instituciones públicas se paga con cheques. Eso desapareció del Estado dominicano desde hace muchos años, sobre todo fundamentalmente a partir del año 2014, con el establecimiento de la cuenta única del Tesoro, que eliminó muchísimas cuentas individuales y hasta cuentas medio extrañas que había en algunas instituciones. Cuentas individuales que no, y que el director, porque siempre fue en direcciones generales, pagaba cosas. Correcto. Pagaba Eso cosas. se eliminó. Hoy día, para hacer un pago, a menos que no haya un retroceso en cuanto a la reutilización de esa práctica, como hemos visto de una manera preocupante, porque yo creo que para llevar un control de nómina, de saber quién asiste o no asiste a una institución, para saber quién le corresponde en cumplimiento de la ley 4108, de ley de función pública, quién es empleado y quién no es empleado, quién cobra en una nómina que no debe cobrar. Solamente hay que aplicar los mecanismos de asistencia y no hay que retrotraer la gestión de los pagos al pago mediante cheque, que es un trámite muy molesto, muy perturbador, muy disruptivo, que le crea muchísimos problemas a los empleados públicos, tal como vimos y que podría dar pie y que se presta, a menos que no sea un pago auditado, que yo creo que es innecesario cuando ese control se puede ejercer. Pero además del... Déjame decirte, el control de asistencia también es parte de las normas básicas de control interno. Pero el control de asistencia, entonces ahí hay una contradicción. tú ponchas con tu pulgar en un reloj electrónico. Correcto. Eso nada más hay que revisar eso y ya. Con todos los mecanismos y la tecnología electrónica que hay, Ya. monitorear la asistencia, incluso de reconocimiento facial, que eso está disponible en el mercado, es muy fácil saber quién asiste, quién no asiste a una institución. Eso no hay que llamar a nadie. Eso no hay que llamar a nadie. Eso Eso hay que es- hacer pago auditado. ¿Por qué? Porque tener cheques. Eso se audita incluso porque hay una auditoría diaria que lo llevan los departamentos de recursos humanos. Porque cuando tú ponchas a las 8:15, la jefa de recursos humanos te manda un mensaje: Salvador, usted llegó 15 minutos tarde. Absolutamente. Y nadie te vio, pero ponchaste a las 8:16. El sistema de sanciones por violaciones al reglamento 52309 de la ley 4108 de función pública establece claramente hasta qué cantidad de retraso diario acumulado en minutos Sí, califica para una sanción o una reprimenda. sí, a un sí. empleado. Aunque sea de tercer grado. Exacto, que sea de tercer grado. Entonces, eso es importante. Saber que el control interno está conformado por todas las leyes, reglamentos, disposiciones, normativas que tienen que cumplir las instituciones en su diario accionar. El control externo es post, es decir, después que ya fueron ejecutadas las funciones de esa institución, auditar puntualmente mediante auditorías preprogramadas en un plan anual de auditoría que debe elaborar la Cámara de Déjalo ahí porque eso lo vamos a dejar para final. para el próximo. Mira, Salvador, si los elementos del control interno y del control externo, fundamentalmente del interno, que es primario, cuando no hay fallas, bueno, pero no hay ningún problema. Sin embargo, cuando hay fallas en los roles de los controles interno y externo, ¿a dónde nos llevan esas fallas?
Bueno, ese es llevándolo al campo de la medicina, es una falla multisistémica bastante preocupante porque significa prácticamente una falla sistémica, un colapso del sistema de fiscalización y auditoría de la gestión pública. Y ahí ese es el caldo de cultivo que produce todas estas situaciones que precisamente estamos padeciendo y que estamos escuchando, que no son situaciones recientes, son situaciones que vienen de muchos años atrás de todas las gestiones públicas. Yo casi a veces me río cuando oigo gente discutiendo en los corrillos políticos, informales, que hay que meter preso a todo el mundo, que uno oye hablar desde Lili para acá, los famosos discursos de Balaguer, explicando en un discurso de rendición de cuentas cuánto había salido la construcción de un puente o de una carretera, que daba las cifras con los cheles. Hasta con los cheles. Y yo me río porque en realidad en ese tiempo no había Cámara de Cuentas. No. En ese tiempo no había Contraloría General de la República. En ese tiempo no había Dirección General de Contabilidad Gubernamental. No había Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿En qué fecha fueron creadas todas las leyes que existen hoy día que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización? De 2004 para acá. Del 2000, vamos a decir, del 2004 para acá. 2004 para acá. O sea que de 2004 para atrás no hay forma. De 2004 para atrás todo fue corrupción administrativa. Sí. Y no hay forma de establecer un sistema de control con rigurosidad. Razonablemente mínimo. O sea, la corrupción de 2004 para acá, eso se quedó así ya. En términos objetivos. En términos objetivos. Del 2004 para atrás, hablar de que vamos a auditar es un chantaje. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Es un sinsentido y es una falta de criterio y de responsabilidad venir a jugar a la politiquería con un tema tan delicado, que es un tema técnico. Yo lo digo responsablemente. Yo soy político, pero yo estoy tratando de manejar ese tema desde el punto de vista técnico, del criterio estrictamente técnico. Ha habido corrupción en todos los gobiernos de este país, en todos absolutamente, en algunos más que otros, en algunos más permisividad, en otros menos permisividad. En la palabra que a ti te gusta, corrupción e impunidad, que son hermanos gemelos de la misma problemática. Pero hay que hacer una Y diferenciación. hay que hacer una clara diferenciación. Porque donde hay impunidad, previamente florece. Sí, y sigue, previamente hubo corrupción. Ahora, donde hay corrupción, no necesariamente hay impunidad. Porque si al corrupto le dan su cariñito, eso desmotiva a los otros corruptos a seguir caminando. Aprovecho el planteamiento que tú haces para repetir lo que decíamos fuera de cámara ahorita, que el control interno es preventivo de la comisión de las faltas administrativas y de delitos contra los bienes públicos, y el control externo es disuasiva por la vía del castigo que establece la ley. Porque entonces, cuando un funcionario en términos de números, ahí podemos hablar lo que hablan los politólogos y los abogados en términos de discurso. Entonces, la prevención y la disuasión en términos de discurso económico se asemeja a lo que es corrupción e impunidad. Correcto. O sea, la prevención en términos económicos podemos decir que es una especie de mira, te estoy observando para que no hagas tal cosa. Si esa disuasión, esa prevención no funciona, ya tú sabes que queda un paso posterior. Hay gente que se coge el chance como quiera. Ahora bien, Salvador, hay un aspecto que a nosotros nos gustaría tocar, y son los aspectos de las auditorías que se están haciendo en el momento actual, que veo que la está haciendo la Contraloría y otra la está haciendo la Cámara de Cuentas. Vamos a ceñirnos exclusivamente a la Cámara de Cuentas. Vamos a dejar la Contraloría para respuesta de esta pregunta un poquito rezagada y vamos a quedarnos con la Cámara de Cuentas. Vimos unas declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas donde establecía que el plan anual de auditoría
2021 contempla 61 auditorías. Pero que la Cámara de Cuentas tiene capacidad para hacer 30 auditorías durante el año de 2021. Sin embargo, están en proceso 156 auditorías. Yo te pregunto, tú como experto en ese tema, ¿cómo vamos a olvidarnos de la programación? Porque la programación son 61. Pero si tenemos una capacidad de hacer 30, ¿cómo nos embarcamos en hacer 156? Explícame eso más o menos. Pero no me diga de que quizás llegamos a 35. ¿Cómo la institución se embarca? Si solamente tenemos poder para hacer 30, ¿cómo nos embarcamos en 156? Esa es una pregunta muy profunda. La casi 120 que queda, ¿la vamos a tirar para el año que viene? Una pregunta muy profunda que requiere varios enfoques en varias vertientes. Número uno, yo debo felicitar al actual presidente de la Cámara de Cuentas, a Janel Ramírez, con quien tuve la oportunidad de trabajar juntos en la Contraloría General de la República. Lo reconozco como un técnico acabado. Un buen técnico. Un buen técnico, un buen contador público autorizado, con mucha experiencia. Le deseo suerte en su gestión al frente del Pleno de la Cámara de Cuentas. Sé que no es un trabajo fácil. Y tengo mucha preocupación sobre las implicaciones, todas las aristas, todas las implicaciones que tienen sus recientes declaraciones, porque analizando esas declaraciones, eso amerita una acción urgente de parte del Poder Ejecutivo en cuanto a la asignación de recursos suficientes a ese fundamental e importante, parece que son equivalentes los calificativos, pero no, órgano rector del control externo, en el sentido de que no hay posibilidad de que la Cámara de Cuentas actual pueda hacer frente a la cantidad de trabajo en cuanto a auditorías financieras, auditorías de gestión, auditorías especiales o investigaciones especiales que tiene en manos en este momento. Hay un rezago de investigaciones especiales y de auditorías que heredaron de la gestión pasada, que están en fase, según él declaró, de contestación por parte de los incumbentes de las instituciones que fueron objeto de esa auditoría. Hay peticiones nuevas de auditoría que yo creo que esa es la parte que más me preocupa, que son solicitudes de auditoría que son de la categoría de investigaciones especiales que vienen por vía del PEPCA, por el elemento presunción de la comisión de actos ilícitos en esas instituciones. Pero eso puede retrasar las auditorías en curso. Elemento que la misma ley 1004 especifica que deben ser denuncias sustentadas. Nadie ve nunca las sustentaciones de esas denuncias y nadie creo que pondera. El pueblo y la opinión pública no tienen la oportunidad de ponderar la sostenibilidad o la sustentabilidad en hechos reales de esas presunciones de comisión de delito en las instituciones que son objeto de esas investigaciones. Pero esas denuncias sin sustentación, sí. hazte un paréntesis y continúa desarrollando el tema. Esas denuncias sin sustentación sirven como ente de morbosidad a cierta gente que le fascina decirte que duermas con ropa. Correcto. Si quieres, sigo sigue por donde iba. Correcto. Hay que destacar que la misma ley 1004, no recuerdo en qué artículo, creo que en el 18 o el 36, no recuerdo, una ley bien amplia, establece el principio de la presunción de inocencia del funcionario público, hasta tanto sea demostrado mediante una auditoría, de un informe final de auditoría,
que hubo comisión de delitos que están reñidos con la ley, que son de carácter penal. De manera que esa presunción de inocencia choca hasta con la misma decisión de la Cámara de Cuentas de conducir una investigación especial. También esa presunción de inocencia está consignada en la Constitución de la República y está consignada también en la ley, creo que es la 05-13, que es la ley de los derechos de las personas en el ámbito de la administración pública. De manera, en el Código Procesal Penal también está la presunción de inocencia. La condición natural del ser humano es la libertad. Y yo veo ese festival o ese carnaval de apresamiento de personas que tienen sus derechos constitucionales conculcados en este momento y que están privados incluso del acceso a la cadena de custodia de los elementos, de los documentos que les sirven para articular una defensa efectiva en el caso de que eso llegue a juicio de fondo, cualquiera de las acusaciones que mira, ese es un elemento muy preocupante. Qué bueno que tú mencionas la palabra cadena de custodia, que yo ni siquiera la tenía contemplada para hablar de eso, pero ya que lo mencionas, te pregunto, el abordaje que hizo la Procuraduría General de la República a la Cámara de Cuentas pasada, digo abordaje porque eso fue, bueno, llegaron allá, se llevaron unos documentos. Entonces, ¿quién se hace custodio de esos documentos? Que se llevó la Procuraduría General de la República. No estamos juzgando a nadie, pero yo te pregunto, si se sospecha que no hay un buen manejo por parte de la Cámara de Cuentas, ¿tú crees que la forma en que la Procuraduría General de la República se llevó, creo yo, que todos los archivos de la Cámara de Cuentas, sin permitir que parte de lo que mañana serán acusados por la ejecución de algún acto, póngale no reñido con las buenas costumbres, ¿qué sustentación tendrá el Ministerio Público, la Procuraduría, para luego de haberse llevado todo eso, tener eso bajo, sin inventario? Sin inventario. Yo entiendo que eso crea ciertos malestares. Ahora bien, la última pregunta, porque el tiempo se nos acabó. Esto se va rápido. El tiempo, bueno, que queda suficiente material sí, para una próxima. el tiempo es dictador. Hay una pregunta. ¿Qué papel? Precisamente por eso, cuando hay actos de corrupción en una institución, se supone que antes de llegar al ministro o antes de llegar al director general, y no me refiero a usted que me está viendo, del ministro PLDista o del director general PLDista, porque la gente de una vez te etiqueta para descartar la respuesta, me refiero al ministro o al director general, el que esté en una acción, en una ejecución de una función pública, no importa el color que sea. Pero si hay una dirección, si hay unos técnicos que pertenecen a una institución de control interno, que supervisan todo y que aprueban todo en una institución, creo yo que a los primeros que hay que llamar para ser investigados son a esos técnicos y preguntarle por qué razón usted autorizó tal o cual cosa. Porque esos son los que están para devolver un expediente en caso de que las cosas no estén bien. Entonces, tú abundarás este comentario que hago con esta pregunta. ¿Qué papel juegan estas dos instituciones en la lucha anticorrupción? O sea, si el papel de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, suponemos que fuesen papeles efectivos, eficaces, ese papel frente a la corrupción, ¿qué valoración tendría? Fíjate, las debilidades que, como dijimos desde el principio, se han manifestado en el sistema de fiscalización y auditoría
de la gestión pública son el elemento que más debilita la posibilidad de una real y efectiva lucha contra la corrupción. Esos son los elementos cardinales, los puntales del sistema de prevención de la corrupción administrativa. Cuando ese sistema falla, a nivel de la Contraloría General de la República, en el control interno, y a nivel de la Cámara de Cuentas, en cuanto al control externo, y también en compra y Dirección General de Compra y Contrataciones, que es otro órgano rector también, que tienen mucho protagonismo, porque la mayor parte de las instituciones, como bien sabes, han tenido la mayor parte de sus dificultades en la gestión de las compras y contrataciones, que es precisamente donde hay erogación de mayor cantidad de recursos, aparte del tema de las nóminas también, que ese es otro componente que ha tenido muchísimas dificultades en cuanto a malos manejos. Y que hay que aclarar que cada institución es responsable de su gestión y de sus procesos. Porque he visto en diferentes programas de televisión, de canales de YouTube, que quieren sacrificar a la doctora Yocasta Guzmán, con quien a mí me honró haber compartido durante 5 años y tantos labores conjuntas en esa gestión, y veo cómo hay personas que no saben lo que es la ley de compras y contrataciones. Y esta institución fundamentalmente lo que hace es bien enseñar a todas las instituciones del Estado para que puedan estructurar procesos. Ahora bien, cada institución del Estado es responsable del proceso de compra y de su modalidad que sube al portal. Lógico, la Dirección General de Contrataciones Públicas lleva una labor de supervisión y de fiscalización de esas instituciones. Pero la Dirección General de Contrataciones Públicas no es la responsable de los desmanes que se pueden cometer en una institución, no importa cómo se llame. Te doy la palabra para que cerremos, Salvador. Sí, correcto. Estamos en el papel que juegan las dos instituciones en la lucha anticorrupción. Ha sido un papel que debe mejorar. Hay mucha oportunidad de mejora, tanto en el papel de la Contraloría como en el papel de la Cámara de Cuentas. Pero yo quiero destacar un aspecto que es cardinal en cuanto a la posibilidad de que se pueda lograr real y efectivamente mejorar el rol y la función de la Contraloría y de la Cámara de Cuentas. Y es que en el país, y lo tengo por experiencia, existe un desfase en cuanto a la homologación del marco legal y normativo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la Cámara de Cuentas fue creada en el 2004, pero hay toda una serie de leyes posteriores que fueron creadas con posterioridad hasta el 2020, por ejemplo, el último año de gestión del PLD. 14 años. Que son 14 años de cambio en el marco legal y normativo de la administración pública, y no ha habido un proceso de readecuación, de homologación de las leyes una con otra para que no haya contradicciones. Por ejemplo, podemos discutir en otro programa las contradicciones que hay entre la ley 1004 y la ley 1007, que se han llevado en paz, en cierto modo, con el tema de la capacidad de la Cámara, de la Contraloría General de la República, de ejecutar cierto tipo de auditoría, que si se hace una homologación caerían esas facultades en la Cámara de Cuentas, que fue creada con posterioridad. La ley 1006, la 34006, fue creada después de la Cámara de Cuentas y antes que la Contraloría General de la República. Y todos esos elementos deben ser objeto de una revisión, de una actualización, de una homologación. La misma ley 34006 de compra y contrataciones debe ser actualizada, debe ser modernizada, para que no tenga tantos, diría yo, recovecos, como le dicen sí, en el argot popular, que hacen posible y casi inevitable que muchas instituciones cometan violaciones de tipo administrativo. También me gustaría proponerte
que en otro programa, si tengo el honor de que me invite, Usted está invitado desde hoy. analicemos la función y el rol y lo que significan los actos administrativos, que son una figura jurídica ausente en la legislación, en el marco, vamos a decir, administrativo. En el marco regulatorio. El marco regulatorio del sector público de la República Dominicana. Que en otros países más avanzados, como países suramericanos, existe la figura del acto administrativo. Que hay violaciones de la ley 3406. Por ejemplo, en casos de situaciones de emergencia que han hecho obligatorio que la máxima autoridad ejecutiva de la institución disponga una compra de emergencia por disposición del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, que es el jefe de la administración pública, que puede darle una orden a un ministro, porque el jefe de la administración pública es el Presidente de la República. El que no sabe eso, yo lo remito a la ley 247-12 para que entienda lo que sucede con la desconcentración, con la descentralización y con el otorgamiento de autonomía a determinadas instituciones. Y hay otro también que se llama, otra figura que es que no es la descentralización, sino es la desconcentración. Entonces, en ese tenor, existe una figura que debe ser acogida por la legislación dominicana, que es el acto administrativo. Porque es una pena que un ministro de una institución que actúa por mandato constitucional del presidente de la República, si hay un huracán, si hay un evento de causa mayor, ¿verdad?, como un huracán, una tormenta, no pueda declarar un proceso, hay una epidemia, en el caso de salud pública. Yo tuve la oportunidad de ver investigaciones especiales ejecutadas al Ministerio de Salud Pública, donde se están ejecutando procesos de compra de emergencia de medicamentos que fueron ejecutados por esas instituciones, violando la ley y que debieron haberlo hecho, porque de qué manera tú, cuando la ley, cuando la gestión pública tiene que responder al bien común. Claro. Es decir, la solución de los problemas que tiene la gente. Pero hay un asunto. Entonces tú, por no violar una ley, entre comillas, tú no vas a permitir que haya una pandemia en Semana Santa y que se muera una cantidad grandísima de gente de dengue o de cualquier enfermedad infecto-contagiosa, o si hay un huracán, el plan social de la presidencia no va a dejar de ejecutar porque tiene que fraccionar, porque hay suplidores diferentes de artículos diferentes. Y se debe, cuando se legisle, hay que controlar lo que es la urgencia. Porque lo que puede ser urgencia para el sector eléctrico, no necesariamente esa misma situación es urgencia para el sector turismo o para el sector o para otro tipo de sector, para el sector salud, por ejemplo. Porque una pandemia es una emergencia para la salud, pero no es una emergencia para el sector eléctrico. Entonces, todo este tipo de cosas debemos diferenciarlas para que cuando se emita el decreto de la emergencia se pueda sectorizar. Y que se pueda motivar, porque tiene que haber una resolución, claro, que motive de manera específica al sector del país que afecta. Correcto. Bueno, Salvador, hemos llegado al final de este conversatorio, de esta entrevista, de este encuentro. Esperamos contar pronto con una participación tan brillante, con una exposición con un discurso tan fácil, pero de alto rango. Entonces, muchas gracias por haber venido. Este programa es tuyo y dejamos las puertas abiertas para ver si en el menor breve tiempo posible te tenemos por aquí, una vez más, aquí en GDM, Canal 74. Este es el espacio de nuestro mentor, Sócrates Grullón, en las cápsulas de Reflexiones y Perspectivas con Marco Severino. En el día de hoy tuvimos al economista y mercadólogo Salvador Zanot con nosotros, el cual ya está comprometido para venir nuevamente. Muchas gracias, tengan buen provecho y nos vemos mañana a esta misma hora, por este mismo canal. Salvador,
Muchas gracias. Muchísimas gracias.